Hay un patrón que conoces demasiado bien, lo conoces de una manera que duele reconocer. Es ese momento en el que te das cuenta, tal vez por 10ª vez, tal vez por 100ª, que la persona que tienes enfrente realmente no está interesada en ti. Le interesa lo que puedes hacer por ella, lo que puedes ofrecerle, el vacío que puedes llenar en su vida. Y lo peor es no descubrir eso. Lo peor es que ya lo sabías desde el principio, sentiste ese hoyo. Tu estómago cuando ella apareció pidiendo algo. Notaste que ella solo llama cuando es necesario. Notaste que tus conversaciones siempre giran en torno a sus problemas, nunca los tuyos. Pero aún así, dijiste que sí. Ofreciste tu energía, tu tiempo, tu corazón, porque hay algo en ti que cree, casi religiosamente, que si eres lo suficientemente útil, lo suficientemente servicial, lo suficientemente generoso, tal vez, solo tal vez, serás amado. Y Simone Weil, esta mujer extraordinaria que vivió solo 34 años, pero vio más profundamente en la naturaleza humana de lo que la mayoría puede durante toda su vida. Ella conoció este patrón íntimamente, porque ella misma lo vivió. Pasó años de su vida ofreciéndose por completo, trabajando hasta el cansancio, entregándose sin límites, creyendo que su utilidad justificaba su existencia, hasta que un día se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Entendió que ese patrón de dejarse usar no era generosidad, era una manera profundamente distorsionada de buscar valor. Y lo que descubrió sobre cómo romper este ciclo va en contra de todo lo que ha aprendido sobre la bondad, sobre la compasión, sobre ser una buena persona. Porque Simone Weil se dio cuenta de que aprender a decir no sin culparte no es egoísta. Es el primer paso para amar de verdad. Y si estas palabras tocan algo crudo dentro de ti, algo que has estado evitando mirar, algo que duele reconocer pero que sabes que es cierto, entonces suscríbete a este canal ahora, porque vamos a explorar juntos un territorio que la mayoría tiene miedo de pisar. Vamos a mirar directamente el patrón que te mantiene atrapado en relaciones unilaterales y no querrás perderte lo que viene. A continuación, porque lo que Simone Weil descubrió sobre la naturaleza del uso, la culpa y el amor verdadero, cambiará completamente no solo la forma en que te relacionas con los demás, sino cómo entiendes tu propio valor. Sumergámonos juntos en este doloroso pero necesario viaje de aprender a decir no sin cargar con el peso aplastante de la culpa, de comprender por qué atraes a personas que te usan y cómo esto está conectado con algo mucho más profundo que simplemente elegir mal, porque la verdad es que no estás eligiendo mal. Estás respondiendo a una vieja herida que Simone Weil conocía bien, una herida que te hace crees que tu valor radica en lo que puedes ofrecer y no en quién eres. Y esta creencia invisible está destruyendo tu capacidad de experimentar una conexión real. Te mantiene en un ciclo interminable de dar y recibir migajas de atención que confundes con amor. Comencemos donde más duele. Comencemos mirando directamente el patrón, porque solo cuando ves claramente lo que estás haciendo puedes comenzar a elegir de manera diferente. Y Simone Weil sabía que ver con claridad es la mitad de la transformación. Así que respira hondo, porque esto dolerá antes de que mejore, pero prometo que vale la pena. Sabes exactamente cómo empieza. Alguien llega a tu vida o reaparece después de meses de silencio y de repente tiene una necesidad, un problema que solo tú puedes resolver, una crisis que necesita tu habilidad específica. Y hay algo en la forma en que pregunta, algo que te hace sentir especial, necesitado, importante. Te dicen que eres la única persona que puede ayudar, que nadie más entiende como tú, que tienes un don para esto y sientes ese calor peligroso en el pecho, esa sensación de ser visto, de ser valorado. Entonces dices que sí, cancelas tus planes, te quedas despierto hasta tarde ayudando con su proyecto, les prestas dinero que apenas pueden perder, les ofreces tu hombro, tu casa, tu energía, te vacías por completo para llenarlos. Y por un momento funciona, por un momento sientes que importas, que tienes un propósito, que existes, pero luego algo cambia. Ellos obtienen lo que necesitaban y de repente los mensajes se espacian más, las llamadas cesan, están demasiado ocupados para ese café que prometieron,
Y tú te quedas ahí, aferrado a el vacío que queda. Después de que te han extraído todo lo que necesitaban, y lo más doloroso no es su ausencia, es esa voz en tu cabeza que te dice que tal vez si hubieras hecho más, si hubieras sido mejor, más servicial, tal vez se hubieran quedado. Simone Weil conoció ese dolor con una intimidad brutal. Pasó años de su corta vida ofreciéndose por completo, trabajando en fábricas, a pesar de tener una educación privilegiada, porque quería comprender el sufrimiento. La de los trabajadores, que participó en la Guerra Civil Española, a pesar de que era físicamente frágil, porque creía que debía compartir la carga de los demás, que rechazó la comida durante la Segunda Guerra Mundial, porque no quería comer más de lo que comían sus compatriotas bajo la ocupación nazi. Se entregó tan completamente que literalmente murió de hambre a la edad de 34 años. Y durante mucho tiempo la gente idealizó esto. Lo llamó santidad, un sacrificio noble, pero la propia Weil comenzó a comprender, en los últimos años de su vida, que había algo profundamente problemático en este patrón de entrega ilimitada. Se dio cuenta de que no era amor puro lo que la conmovía, era algo mucho más complicado, mucho más humano, mucho más herido. Así que detengámonos un segundo y veamos honestamente lo que sucede cuando atraes repetidamente a personas que te usan, porque hay una mentira que probablemente crees. La mentira es que simplemente tienes mala suerte, que sigues eligiendo a las personas equivocadas, que hay algo roto en tu radar que te hace atraer a narcisistas, usuarios, especuladores. Pero Simone Weil vio más profundamente, entendió que el patrón no comienza con las personas que te usan, comienza con algo en ti. Algo que está transmitiendo una invisible pero señal poderosa para el mundo. Esa señal dice, mi valor está en lo que puedo hacer por ti. Esta señal dice, no tengo derecho a ocupar espacio simplemente por existir. Necesito justificarme a través de mi utilidad. Esta señal dice, por favor, úsame, porque si me usas eso, significa que yo importo. Y las personas que buscan a alguien a quien usar, consciente o inconscientemente, captan esta señal, sienten esta ansiosa disponibilidad, esta disposición al sacrificio, y vienen, no necesariamente porque sean malas personas, sino porque estás ofreciendo exactamente lo que están buscando. Alguien que dirá sí sin límites, alguien que se vaciará para cumplirlos, alguien que no hará demandas reales de reciprocidad, porque ni siquiera cree que merece reciprocidad. Y aquí está la parte que realmente duele reconocer, la parte que Simone Weil tuvo que enfrentar en sí misma. No eres una víctima inocente en este patrón. Eres un participante activo. Estás eligiendo personas que te usan porque, por más doloroso que sea ser usado, es más familiar, más cómodo, más seguro que arriesgarse a ser amado por quien realmente eres. Es porque si alguien te utiliza, sabes dónde estás, sabes que eres útil, tienes un papel claro, pero si alguien intentara amarte simplemente por existir, sin necesitar nada de ti, eso sería aterrador, porque entonces tendrías que enfrentarte a la pregunta que te pasas toda la vida evitando. ¿Quién soy yo cuando no soy útil? ¿Cuál es mi valor cuando no estoy solucionando los problemas de nadie? ¿Si merezco amor simplemente por existir, o necesito justificarme continuamente con lo que puedo ofrecer? Y estas preguntas son tan aterrador que inconscientemente prefieres permanecer en el patrón familiar de ser usado. Al menos, ahí sabes quién eres. Eres el salvador, el servicial, el que siempre ayuda, aunque poco a poco te esté destruyendo por dentro. Simone Weil llegó a un entendimiento devastador pero liberador. Se dio cuenta de que cuando te dejas usar sin límites, no estás practicando el amor verdadero, estás practicando una forma distorsionada de amor que ella llamó amor gravitacional. Es un amor que surge de la necesidad, del miedo, del vacío. Es un amor que busca llenar un vacío dentro de ti, utilizando la necesidad de otro. Te sientes necesario, luego existes. Te sientes útil, luego tienes valor. Pero este tipo de amor, se dio cuenta Weil, no libera a nadie, tampoco ni a ti ni a la persona a la que estás ayudando.
porque en realidad no estás viendo a la otra persona. Estás usando su necesidad para alimentar tu sentido de valía. Ellos te necesitan, y eso te hace sentir importante. Y cuando dejan de necesitarte, cuando se mueven, cuando crecen más allá de tu ayuda, sientes pánico, sientes abandono, porque toda tu identidad se construyó en torno a ser necesitado. Y aquí está la paradoja brutal que identificó Weil. Cuanto más te ofreces sin límites, más perpetúas la dinámica de uso, porque estás enseñando a las personas que su valor es en lo que puedes hacer por ellos. Estás confirmando, a través de tus acciones, que no tienes derecho a decir que no, que tus necesidades no importan tanto como las de ellos, que existes para servir, y que la gente, incluso la buena gente, acabará por tratarte exactamente como te estás tratando a ti mismo, con un desprecio casual por tus límites, por tu tiempo, por tu energía, por tu humanidad, por lo que el patrón se perpetúa. Atraes a personas que te utilizan porque estás ofreciendo uso, estás indicando disponibilidad ilimitada, estás transmitiendo el mensaje de que es seguro para ti. Explora porque nunca te quejarás, nunca exigirás reciprocidad, nunca dirás esa pequeña pero poderosa palabra, no. Y ahora llegamos al meollo del problema, a la herida que Simone Weil ha pasado años explorando. ¿Por qué te resulta tan imposible decir no? Bueno, servicial, no causa problemas. Tal vez proviene de mensajes religiosos sobre sacrificio y altruismo. Tal vez proviene de experiencias donde has visto personas castigadas o abandonadas por tener necesidades, por poner límites, por no ser lo suficientemente útil. Entonces has interiorizado esta creencia profunda. Decir no es egoísta, decir no es cruel. Decir no significa que no te importa. Decir no hará que la gente te abandone. Y esa culpa es tan poderosa que preferirías destruirte a ti mismo antes que sentirla. Preferirías decir sí cuando cada célula de tu cuerpo grita no. Preferirías vaciarte por completo antes que arriesgarte al terrible sentimiento de culpa que surge cuando antepones tus necesidades a las de los demás. Simone Weil entendió esta culpa de una manera visceral. Ella misma luchó con ella toda su vida. Se sintió culpable por tener privilegios educativos cuando los trabajadores no los tenían, culpable por tener comida cuando otros estaban hambrientos, culpable por estar viva cuando otros estaban muriendo. Y esta culpa la llevó a extremos destructivos. Literalmente se suicidó al negarse a cuidar de sí misma, y solo hacia el final de su vida comenzó a cuestionar. Ya sea que esta culpa fuera realmente virtud, o si era algo mucho más problemático, comenzó a darse cuenta de que la culpa excesiva es en realidad una forma de orgullo disfrazado, porque cuando te sientes culpable por decir no, implícitamente estás diciendo que eres tan importante, tan necesario, tan indispensable, que tu negativa destruirá a la otra persona. Estás poniendo un peso enorme sobre tus propios hombros. Te estás haciendo responsable del bienestar de todos los que te rodean. Y eso, se dio cuenta Weil, no es humildad, es una forma sutil de megalomanía, es creer que eres el Salvador, que sin ti la gente se desmoronará, que llevas el mundo sobre tus hombros. Pero esto es lo que descubrió Simone Weil, que lo cambia todo. Decir no sin culpa no es abandono. Es el primer acto de amor verdadero, tanto para uno mismo como para la otra persona. Porque cuando dices sí desde un lugar de culpa, de miedo, de necesidad, de ser necesitado, realmente no estás dando nada. Estás haciendo una transacción. Te doy esto, y a cambio me haces sentir que existo. Me haces sentir importante, me haces sentir que valgo, pero cuando aprendes a decir no sin culpa, cuando estableces límites claros desde un lugar de claridad y no de miedo, estás haciendo algo revolucionario. Estás diciendo, tengo valor independientemente de lo que pueda hacer por ti. Estás diciendo, mis necesidades son tan legítimas como las tuyas. Estás diciendo, confío en que eres capaz de encontrar recursos en ti mismo o en otro lugar. No necesito sacrificarme para que sobrevivas. Y esto, se dio cuenta Weil,
Es mucho más respetuoso que el sacrificio sin límites, porque cuando sacrificas sin límites, estás diciendo implícitamente que la otra persona también lo es. Débil para cuidar de sí mismo, lo estás infantilizando, estás asumiendo que sin ti está perdido. Pero cuando dices no claramente, estás tratando a la otra persona como a un adulto capaz. Estás confiando en su resiliencia, estás permitiéndole crecer al no tener todas sus necesidades satisfechas inmediatamente por ti. Y ese es el amor verdadero, el amor que libera en lugar de aprisionar, el amor que confía en lugar de controlar, el amor que respeta la capacidad del otro para encontrar su propio camino. Simone Weil llamó a este tipo de amor amor de creado. Era un amor que no provenía del ego con sus necesidades y miedos. Era un amor que surgía cuando lograbas vaciarte del deseo de ser necesitado, del deseo de ser importante, del deseo de ser el Salvador. Y aquí es donde su filosofía se vuelve radicalmente práctica, porque la decreación no es solo un concepto abstracto, es la práctica diaria de observar los impulsos que te hacen decir sí cuando deberías decir no. Es la práctica de notar esa opresión en tu pecho cuando consideras establecer un límite. Es la práctica de reconocer la culpa como una señal no de que estás haciendo algo mal, sino de que finalmente estás haciendo algo diferente, algo que desafía años de condicionamiento, algo que va en contra de la identidad que compartes. Se construyó en torno a ser útil, ayudar, ser aquello que siempre está ahí. Y Weil comprendió que esta práctica iba a ser dolorosa, se sentiría como una traición. Iba a provocar profundos temores de abandono, de rechazo, de descubrir que sin tu utilidad no tienes nada que ofrecer. Pero también sabía que este era el único camino hacia el amor verdadero, porque no puedes amar de verdad mientras estás desesperado por la validación. No puedes conectarte genuinamente mientras estás usando a otro para llenar tu vacío. No puedes tener reciprocidad real mientras él esté dispuesto a aceptar migajas a cambio de los banquetes que le ofreces. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo rompes un patrón que probablemente ha estado operando durante años, tal vez décadas, tal vez toda tu vida? Simone Weil no ofreció soluciones fáciles, no creía en 5 pasos para la transformación, creía en la atención plena radical, en mirar honestamente lo que sucede dentro de ti. Y aquí está tu primera práctica. La próxima vez que alguien te pida algo, antes de responder automáticamente con un sí, detente, respira y notas lo que surge en tu cuerpo. Sientes ese familiar agarre de culpa, ese miedo a decepcionar, ese impulso automático. Para ser útil, solo observa. No juzgues, no intentes cambiar, solo ve claramente lo que está operando. Weil llamó a esto atención pura. Es la capacidad de mirar tus propios patrones sin identificarte con ellos, sin convertirlos en tu identidad. Y en el espacio creado por esa atención, algo nuevo puede surgir. Tal vez descubras que puedes decir, déjame pensar y te responderé, en lugar de responder de inmediato. Tal vez descubras que puedes decir, me encantaría ayudar, pero ahora no es un buen momento para yo, sin ofrecer una justificación elaborada. Tal vez descubras que puedes simplemente decir no y sobrevivir a la culpa que viene después, porque aquí está el secreto que nadie te dijo. La culpa no te matará. La culpa es solo un sentimiento incómodo. Es como un músculo que duele cuando lo usas de una manera nueva. Significa que estás creciendo, no que estás haciendo algo mal. Y la siguiente práctica es aún más radical. Comienza a observar la calidad de tus relaciones. ¿Quién está ahí cuando no tienes nada que ofrecer? ¿Quién te busca cuando eres vulnerable y necesitado de apoyo en lugar de brindar apoyo? Que esté genuinamente interesado en ti como una persona completa y no solo en tus habilidades o recursos, y que sea brutalmente honesto con lo que ves. Tal vez descubras que muchas de tus relaciones son unilaterales. Tal vez descubras que has estado dando mucho más de lo que has estado recibiendo. Tal vez descubras que has construido toda tu vida social en torno a ser útil y que cuando dejas de ser útil, la gente desaparece, y eso te dolerá. Eso te hará cuestionarte todo. Pero Weil diría que este dolor es necesario. Es el dolor el que limpia, es el dolor el que revela la verdad.
porque no puedes construir algo real sobre una base falsa. No puedes tener conexiones genuinas mientras operas desde el miedo a no ser amado por quien eres. Y ahora necesito decirte, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿En qué rincón del mundo estás buscando estas palabras sobre límites, sobre culpa, sobre romper patrones de uso? Deja en los comentarios tu ciudad, tu país, porque hay algo profundamente reconfortante en saber que ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay otras almas alrededor del planeta luchando con el mismo patrón, cargando con la misma culpa, tratando de aprender la misma lección imposible de decir no sin desgarrarse por dentro. Y tal vez Simone Weil, donde quiera que esté ahora, sonreiría al saber que tus ideas continúan ayudando a las personas a liberarse de la prisión de ser útiles. Así que dime, ¿desde dónde miras? Y ahora profundicemos, porque comprender el patrón es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a ver de dónde viene ese patrón, y eso nos lleva a la siguiente capa de descubrimiento. Will se dio cuenta de que cuando tienes un patrón de permitir que te utilicen, casi siempre hay una herida de la niñez operando. Tal vez creciste en un ambiente donde el amor era condicional, donde solo recibías atención, aprobación, cariño cuando eras bueno, servicial, no causabas problemas. Tal vez tuviste padres tan abrumados, tan necesitados, tan frágiles, que aprendiste desde pequeño que tu papel era cuidarlos en lugar de ser cuidado. Tal vez tuviste que crecer demasiado rápido, asumir responsabilidades que no eran tuyas, hacerte adulto antes de tiempo porque los adultos que te rodeaban no estaban disponibles. Y en ese proceso interiorizaste un mensaje devastador. No tienes derecho a tener necesidades. Existes para servir. Tu valor está en lo que puedes hacer por los demás. Y ese mensaje quedó tan profundamente enterrado en tu sistema nervioso que ahora operas automáticamente. Ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Es como respirar. Simplemente sigues ofreciéndote, sigues diciendo que sí, sigues vaciándote para llenar a los demás, porque eso es lo que has aprendido que es el amor. Eso es lo que has aprendido que es la conexión. Eso es lo que has aprendido que es tu valor. Pero Simone Weil tenía una visión diferente del amor. Creía que el amor verdadero, lo que ella llamaba amor sobrenatural en contraposición al amor gravitacional, no surge de la necesidad, sino de la abundancia. No surge del vacío, sino de la plenitud. No busca llenar un vacío, sino que se desborda naturalmente. Y no se puede amar así mientras se opera desde un lugar de carencia, de miedo, de la creencia de que hay que justificarse mediante la utilidad. Por eso el trabajo profundo que Weil hizo en sí misma y que ella nos invita. Lo que hay que hacer es identificar esa herida, es mirar honestamente al niño que fuiste y reconocer que ese niño no recibió el mensaje que necesitaba escuchar. El mensaje de que eres adorable simplemente por existir, que tus necesidades importan, que no necesitas ganarte el amor a través del desempeño. Y esto no se trata de culpar a tus padres o responsabilizar a las personas de tu pasado. Se trata de ver claramente cómo se ha formado el patrón para que puedas comenzar a elegir de manera diferente, porque hasta que veas la herida, hasta que entiendas dónde está, de dónde proviene el impulso compulsivo de servir, seguirás repitiendo el patrón, seguirás atrayendo gente que te utilice, seguirás diciendo sí cuando quieras decir no, seguirás vaciándote y luego te preguntarás por qué nadie te llena, y la respuesta es porque le has enseñado a la gente que no necesitas que te llenen, que estás bien con estar vacío, que tu papel es dar y nunca recibir, que eres el pozo sin fondo que nunca necesita agua porque siempre estás proporcionando agua para todos los demás. Pero Weil sabía que esto es insostenible. Lo supo en carne propia porque vivió ese estándar hasta el extremo y él literalmente la mató. Y hacia el final de su vida comenzó a escribir sobre la necesidad de poner límites, sobre el derecho a preservarse, sobre la distinción entre el sacrificio sagrado y la autodestrucción disfrazada de virtud. Y aquí es donde entramos en la tercera capa de comprensión, la más profunda y quizás la más difícil de aceptar. Simone Weil se dio cuenta de que aprender a decir no sin culpa
No se trata solo de establecer límites prácticos. Se trata de una transformación fundamental de cómo entiendes tu propio valor. Se trata de pasar de un sistema de valores basado en la utilidad a un sistema de valores basado en la existencia. Mientras creas que tu valor proviene de lo que haces, nunca podrás decir no sin una culpa devastadora, porque decir no significa admitir que no eres útil en ese momento. Y si no eres útil, seas quien seas, no eres nada, eres desechable, no vales nada. Así que tienes que decir que sí. No tienes otra opción, pero si puedes hacer ese cambio radical, si puedes empezar a creer, aunque sea solo intelectualmente al principio, que tienes valor simplemente por existir, que mereces ocupar espacio simplemente por estar vivo, que tus necesidades son legítimas no porque te hayas ganado el derecho a tenerlas, sino porque eres un ser humano, y los seres humanos tienen necesidades. Entonces decir, no se vuelve posible, todavía es. Es difícil, todavía trae malestar, pero no trae esa culpa aplastante porque ya no estás equiparando tu no con tu indignidad. Simplemente estás reconociendo tus límites. Y Weil tenía una hermosa palabra para esto. Lo llamó decreación. Fue el proceso de deshacer el falso yo que has construido alrededor de ser útil, ser necesitado, ser el salvador, para revelar el verdadero yo que existe simplemente porque existe, sin necesidad de justificación, sin necesidad de desempeño, sin necesidad de ser otra cosa de lo que eres. Pero, ¿cómo practicas esta decreación? ¿Cómo deshaces años de condicionamiento que te han enseñado que solo vales lo que puedes ofrecer? Simone Weil ofreció prácticas específicas. La primera es la práctica de la atención al vacío. Cuando sientas ese impulso urgente de decir sí, de ofrecerte, de resolver el problema de alguien, detente y pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque realmente quiero y tengo los recursos para hacerlo? ¿O lo estoy haciendo porque no puedo soportar el vacío de no ser necesario? ¿Hago esto desde un lugar de plenitud o desde un lugar de carencia? Y sé honesto con la respuesta. Si lo haces desde una carencia, desde una necesidad de sentirte importante, permítete sentir el vacío que surge cuando no dices que sí. No intentes llenarlo, no intentes escapar de él. Simplemente siéntate con él, respira a través de él, obsérvalo sin juzgar. Weil llamó a esto espera. Es la capacidad de permanecer en el vacío sin tratar de llenarlo. Compulsivamente, y al principio será insoportable, sentirás cada vez más ansiedad. Siento esa voz que te dice que tienes que hacer algo, tienes que ser útil, tienes que demostrar lo que vales. Pero si logras quedarte con el vacío, si logras no actuar compulsivamente, algo extraordinario comienza a suceder. Comienzas a darte cuenta de que el vacío no te destruye, lo sobrevives. Sigues existiendo incluso cuando no estás siendo útil, y esta percepción, por simple que parezca, es revolucionaria, porque rompe la ecuación que ha regido tu vida. No necesitas ser útil. Para existir, existes, y con eso basta. La segunda práctica que sugirió Weil es la práctica de observar a las personas que te aman genuinamente, no a las personas que te usan, sino a esas raras personas que se quedan cuando no puedes ofrecer nada, que llaman para preguntarte cómo estás y realmente quieren saber, que respetan tus límites sin hacerte sentir culpable, que celebran cuando dices que no porque entienden que estás cuidando de ti mismo. Observa a estas personas, estudia cómo se relacionan contigo. Observa que no te aman más cuando eres útil y menos cuando no lo eres. Simplemente te aman. Aman constantemente, sin condiciones. Y esto es la prueba viviente de que el verdadero amor no se basa en la utilidad, se basa en algo mucho más fundamental. Se basa en el reconocimiento de la humanidad compartida, en el respeto a tu dignidad intrínseca, en la valoración de quién eres y no de lo que haces. Y si prestas atención a estas personas, notarás algo más. También ponen límites. También dicen que no cuando lo necesitan. También se cuidan. Y la relación no se desmorona. De hecho, es más fuerte precisamente porque hay algo real. Reciprocidad. Porque nadie está siendo utilizado. Porque ambos eligen estar presentes desde un lugar de libertad y no de necesidad.
Weil diría que estas relaciones son un modelo de amor decretado, amor que no surge del vacío, sino de la plenitud, amor que no busca colmar la necesidad, sino simplemente compartir la existencia. Y la tercera práctica, quizás la más difícil, es la práctica de dejar ir a las personas cuando simplemente te están usando. Simone Weil se dio cuenta de que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto para ti como para la otra persona, es dejar de permitir el uso, es poner límites claros y mantener ese límite incluso cuando la persona se molesta, incluso cuando te acusa de egoísmo, incluso cuando te dice que has cambiado, que solías ser útil, que ya no te importa, porque aquí está la verdad brutal. Personas que realmente se preocupan por ti. Los amantes respetarán tus límites. Puede que no les gustes al principio, es posible que necesiten tiempo para adaptarse, pero eventualmente te entenderán y te respetarán. Pero las personas que simplemente te están usando se resistirán ferozmente a tus límites, intentarán hacerte sentir culpable, usarán la manipulación emocional, te acusarán de ser egoísta, frío, desalmado, y esto confirmará lo que sospechabas, pero tenías miedo de admitir. No estaban interesados en ti, estaban interesados en lo que podías hacer por ellos. Y cuando dejas de hacerlo, cuando estableces límites, revelan su verdadera naturaleza, y duele ver esto, duele perder a las personas, pero Weil diría que realmente no estás perdiendo nada, porque la conexión basada en el uso no es conexión real, es transacción, es explotación disfrazada de relación, y dejar ir a estas personas no es crueldad, es honestidad. Es dejar de participar en una dinámica que los estaba lastimando a ambos. Tú, porque te estabas vaciando. Ella, porque estaba aprendiendo que puede usar a las personas sin consecuencias. Pero ahora tenemos que hablar de culpa, porque incluso cuando intelectualmente entiendes todo esto, incluso cuando ves claramente el patrón, incluso cuando sabes que necesitas poner límites, cuando llega el momento de decir no, la culpa llega como una ola devastadora, y esta culpa no es racional, no responde a la lógica, proviene de un lugar mucho más profundo, de un lugar donde ese niño asustado todavía cree que decir no significa ser abandonado, significa perder el amor, significa descubrir que no vales nada. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Esa culpa, ¿cómo dices no y sobrevives al tsunami emocional que viene después? Simone Weil tuvo una respuesta radical. Dijo que no intentas eliminar la culpa, aprendes a llevarla con atención. Ves cómo surge la culpa, la sientes en tu cuerpo, la opresión en tu pecho, el nudo en tu estómago, la tensión en tus hombros. Reconoces que es solo sensación, es solo emoción. Es incómodo pero no peligroso. No morirás de culpa, solo sentirás malestar por un tiempo. Mientras que, y aquí está la parte crucial, no actúas en base a la culpa. Sientes la culpa y mantienes tu límite de todos modos, porque actuar en base a la culpa es reforzar el patrón. Es enseñarle a tu sistema nervioso que la culpa es una señal de que estás haciendo algo mal. Pero si sientes la culpa y mantienes el límite, estás enseñando algo nuevo. Estás enseñar que la culpa es simplemente una vieja emoción que reacciona ante un nuevo comportamiento. No es una guía confiable para la moralidad. No es un indicador de que estás siendo una mala persona. Es simplemente resistencia al crecimiento. Es una parte de ti que está apegada al viejo patrón y está luchando por mantener las cosas como estaban. Weil practicó lo que ella llamó atención sin objeto. Era la capacidad de observar las propias emociones, incluida la culpa, sin identificarse con ellas, sin hacer de ellas su identidad, sin creer que por sentir culpa es una persona culpable. Hay una diferencia sutil pero profunda entre siento culpa y soy culpable. El primero reconoce la emoción como una experiencia temporal. El segundo transforma la emoción en identidad. Y cuando logras mantener esta distinción, cuando logras observar la culpa sin convertirte en ella, sucede algo extraordinario. La culpa pierde su poder sobre. Para ti, puede surgir, puede ser intenso, puede ser incómodo, pero ya no te controla.
Puedes sentirte culpable y aún así mantener tu no. Puedes cargar con la incomodidad de la culpa y aún así honrar tus necesidades. Puedes sobrevivir a la tormenta emocional y descubrir que en el otro lado todavía estás completo. No has sido destruido, no has sido abandonado. Simplemente has establecido un límite saludable y el mundo no se ha acabado. Y cada vez que haces eso, cada vez que mantienes el límite a pesar de la culpa, estás reprogramando tu sistema nervioso, estás creando nuevo patrón, lo estás demostrando. A ese niño asustado dentro de ti que es posible tener necesidades, establecer límites, decir no, y aún ser amado, todavía tener valor, todavía pertenecer. Y ahora llegamos a la paradoja más hermosa y difícil de la filosofía de Simone Weil. Ella descubrió que cuando finalmente aprendes a decir no sin culpa, cuando pones límites saludables, cuando dejas de dejarte usar, sucede algo inesperado. Te vuelves capaz de amar de una manera mucho más profunda y genuina. Porque ahora cuando dices que sí, cuando ofreces ayuda, cuando te das, no viene desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de elección. No viene desde un lugar de miedo al abandono, sino de un deseo genuino de contribuir. No proviene de la compulsión, sino de la libertad. Y este tipo de dar, Weil lo llamó amor sobrenatural. Es un amor que no busca nada a cambio, no necesita validación, no intenta llenar un vacío. Es amor puro en el sentido de que fluye naturalmente de alguien que es completo, que conoce su propio valor, que ha establecido límites saludables y por lo tanto puede dar en abundancia y no en carencia. E irónicamente, cuando amas así, cuando te relacionas así, dejas de atraer gente que te utiliza, porque la señal que estás enviando ha cambiado completamente. Ya no estás señalizando, necesito que me necesiten. Estás indicando, soy completo y elijo compartir. Ya no estás indicando, úsame porque así gano valor. Estás indicando, tengo límites claros y el respeto mutuo no es negociable. Y las personas que buscan a alguien a quien usar sentirán esto y buscarán en otra parte, sino personas que son capaces de una reciprocidad real, de una conexión genuina, de un amor que honra los límites. Estas personas se sentirán atraídas hacia ti porque reconocen en ti algo que ellos también son. Búsqueda, basada en relaciones, en elección mutua y no en necesidad desesperada, una relación en la que ambos puedan ser humanos completos con necesidades y límites. Una relación en la que nadie sea un salvador y nadie necesite ser salvado. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en ese corto tiempo exploró profundidades de la experiencia humana que la mayoría evita mirar. Experimentó la pobreza extrema trabajando en fábricas, enfrentó un peligro real en la Guerra Civil Española, experimentó una profunda soledad y constantes incomprensiones, cargó con fuertes dolores de cabeza que nunca la abandonaron, luchó con el patrón que estamos explorando, el patrón de dar sin límite, de dejarse usar, de creer que su valor residía en su utilidad, y ese patrón literalmente la mató. Murió de desnutrición porque se negó a comer más de lo que comían sus compatriotas bajo la ocupación nazi, porque creía que no tenía derecho a tener necesidades cuando otros sufrían. Y hay quienes romantizan esto como santidad. Pero mirando honestamente, podemos ver que fue una manifestación extrema de un patrón destructivo. Fue la incapacidad de establecer límites, incluso cuando la vida dependía de ello. Pero esto es lo que hace que Simone Weil sea extraordinaria. Incluso cuando luchó con este patrón, incluso cuando no pudo aplicar sus propios conocimientos a su propia vida, fue viendo claramente. Ella escribía sobre la necesidad de los límites, sobre la distinción entre el amor verdadero y la autodestrucción, sobre el derecho a preservarse. Ella no pudo salvarse a sí misma, pero sus palabras me han salvado a mí. Muchos otros, y tal vez esta sea la lección definitiva, la transformación no es perfecta. No te despiertas un día completamente curado del patrón de dejarte usar. Recaerás. Tendrás momentos en los que digas sí cuando deberías decir no. Habrá momentos en los que la culpa te gane y te rindas. Pero cada vez que veas el patrón un poco más claramente,
cada vez que mantengas un límite, aunque sea de manera imperfecta, cada vez que sobrevivas a la culpa y descubras que todavía estás completo. Estás cambiando, lenta, gradualmente. Te estás convirtiendo en una persona que conoce su valor, que honra sus necesidades, que entiende que decir no no es egoísmo, sino una necesaria autoconservación. Y aquí estamos, al final de este viaje, a través del dolor de ser utilizado, a través de la culpa de decir no, a través de la transformación de aprender que tu valor no está en lo que puedes ofrecer, sino en quién eres. Y quiero que sepas, si has llegado hasta aquí, si has leído cada palabra tratando de entender este patrón que ha estado gobernando tu vida, ya has comenzado el cambio, porque ver es el primer paso para la transformación. Reconocer el patrón es la mitad del trabajo, y ahora ves cómo atraes. Personas que te utilizan porque estás señalando disponibilidad ilimitada. Ves cómo la culpa te mantiene estancado en decir sí cuando quieres decir no. Ves cómo tu valor ha sido condicionado para ser útil y cómo está destruyendo tu capacidad de tener conexiones reales. Y verlo duele. Verlo claramente es casi insoportable porque significa reconocer cuántos años has desperdiciado, cuántas relaciones has permitido que sean unilaterales, cuántas veces te has vaciado para llenar a otros cuando nadie te llenaba. Pero Simone Weil lo haría. Di que este dolor es bueno, es dolor que limpia, es dolor que revela la verdad, es dolor que precede al crecimiento. Así que no huyas de este dolor. No intentes minimizarlo ni racionalizarlo. Siéntate con él. Respira a través de él. Deja que te enseñe lo que necesitas aprender. Y si sentiste que algo cambió dentro de ti durante este tiempo que pasamos juntos, si alguna verdad aquí resonó en una parte profunda de tu alma que apenas sabías que existía, entonces deja un me gusta en este video, porque me lo muestra. Que estas palabras estén llegando a quienes realmente las necesitan, aquellos que tienen el coraje de mirar patrones destructivos en lugar de seguir repitiéndolos a ciegas. Y suscríbete al canal mientras continuamos este viaje de transformación, porque hay otros que están recorriendo este mismo camino de aprender a poner límites, de aprender a decir no sin culpa devastadora. Y no tienes que caminar solo. Estamos aquí explorando juntos estas difíciles verdades, honrando el coraje que se necesita para cambiar patrones de toda la vida. La elección es tuya ahora. Puedes continuar como estás, seguir atrayendo gente que te utiliza, seguir diciendo sí cuando todo tu ser grita no, seguir cargando con una culpa aplastante cada vez que te atreves a sentir necesidad, o puedes comenzar el lento y difícil trabajo de transformación, de decreación como lo llamó Weil, de deshacer el falso yo construido alrededor de ser útil para revelar el verdadero yo que tiene valor simplemente por existir. No será fácil. Fallarás muchas veces. Tendrás momentos de recaída. Hay días en los que esa culpa gana y cedes. Pero cada vez que practicas, cada vez que dices no y sobrevives, cada vez que mantienes un límite a pesar de la incomodidad, estás creando un nuevo patrón. Estás reprogramando un viejo sistema nervioso. Te estás demostrando a ti mismo que es posible existir sin ser constantemente útil, que mereces amor sin tener que ganártelo a través del desempeño, que tus necesidades son tan legítimas como las necesidades de cualquier otro ser humano, y poco a poco, gradualmente, notarás el cambio, notarás que estás atrayendo gente, diferentes, personas que respetan tus límites, personas que te ofrecen verdadera reciprocidad, personas que te valoran por lo que eres y no por lo que puedes hacer por ellos. Y mirarás hacia atrás y verás cuánto has crecido, cuánto has cambiado, cuánto más completo, más verdadero, más libre te has vuelto. Simone Weil escribió una vez, con sus propias palabras que traduciré del espíritu y no de la letra, que la atención absoluta es oración. Es el único acto verdadero de generosidad. Porque cuando te prestas verdadera atención a ti mismo, cuando ves realmente tus patrones, tus miedos, tus heridas, cuando observas sin juzgar cómo te has dejado usar, estás practicando la forma más pura de amor. Le estás diciendo al niño herido que llevas dentro que lo ves, que lo reconoces,
que ya no lo abandonarás en busca de validación externa. Finalmente, le darás lo que siempre ha necesitado, el reconocimiento de que es digna de amor simplemente por existir, que no necesita ganarse su lugar en el mundo a través de una utilidad constante, que puede descansar, puede tener necesidades. Y puedes decir que no, y aún ser amado, aún tener valor, aún pertenecer, y eso, al final, es lo que todos buscamos, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de existir auténticamente. No la eliminación de la culpa, sino el coraje de actuar con integridad a pesar de la culpa. No la perfección, sino el crecimiento constante hacia ser quienes realmente somos. Y Simone Weil, con su vida breve pero vivida intensamente, nos mostró que es posible, es difícil, es doloroso, tropezarás, pero es posible. Puedes aprender, decir no sin culpas, puedes romper el patrón de atraer personas que te usan, puedes descubrir tu valor intrínseco que no depende del desempeño o la utilidad. Puedes, y si estás leyendo esto, si algo aquí te ha tocado profundamente, ya has comenzado. Así que sigue adelante, sigue buscando, sigue practicando, sigue creciendo, porque el mundo te necesita entero, no vacío, te necesita con límites sanos, no disponible para ser utilizado, necesita tu presencia genuina, no tu desempeño constante. No estás solo en este viaje. Y la transformación que buscas, porque por más imposible que parezca ahora, está más cerca de lo que imaginas. Un no a la vez, un límite a la vez, una elección para honrarte a ti mismo a la vez. Estás cambiando, estás creciendo, te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser. Alguien que sabe en el fondo que tu valor no necesita ser ganado porque ya existe, completo e intocable, solo esperando ser reconocido.